Yo quisiera partir destacando que de la intervención de la endocrinóloga se desprende que la identidad de género existe y que su diferencia es respecto de cuándo es oportuno intervenir y cuándo es inoportuno intervenir. Yo creo que eso despeja en buena medida parte de la conversación que se está dando. El señor Francisco Bustamante señaló que la Sociedad de Endocrinología, no sé si lo dije bien, y Diabetes no había sido recibida en la discusión de la Ley de Identidad de Género en primer trámite constitucional y el Senado. Y de acuerdo al boletín 8924-07, el 17 de junio del 2015 fue recibida y expuso, digamos, latamente respecto de su parecer. También está la OMS, entre otras instituciones, la Fundación Daniel Zamudio, Red de Mujeres Cristianas de Chile, es decir, amplio pluralismo desde el punto de vista de las visiones y esquemas cognitivos con los que se enfrenta el tema. En la carta que hace referencia el profesional Francisco Bustamante, señala, termino con el último párrafo que él lee, dice: los profesionales que hemos atendido a personas con disforia de género conocemos el drama que significa desde el punto de vista familiar, social, económico y médico esta compleja situación y sabemos que requiere de un apoyo permanente. Por esta razón, promulgar una ley que solo asegure el cambio de sexo en tribunales no es suficiente, ya que prescinde de todo apoyo profesional necesario, en los casos que se decida realizar alguna intervención médica, ya sea farmacológica o quirúrgica. Pregunta: ¿quién entregará la información adecuada con la mejor evidencia científica disponible que permita a la persona comprender y dimensionar los tratamientos a los que se someterá, conociendo los riesgos y beneficios que estos pueden tener? Y termina preguntando: ¿cómo se garantiza el acceso a las intervenciones de salud necesarias a todos los pacientes que lo solicitan? El profesional en cuestión omite el párrafo siguiente, que señala: como profesionales de la salud, estamos de acuerdo con que en Chile se legisle sobre un proyecto de ley que permita terminar con las situaciones de discriminación y exclusión que afectan a muchas personas, por la imposibilidad de manifestar abiertamente y vivir conforme a su identidad de género. Lo dice la Sociedad de Endocrinología. Sin embargo, creemos que excluir una evaluación profesional y no considerar la opinión de las sociedades científicas en este proyecto puede producir errores graves en la toma de decisiones. Es decir, lo que están poniendo en alerta es el parecer, la falta de acompañamiento y el parecer del profesional pertinente del tema. Hago otra disquisición teórica que me parece importante. Se señala que el género es una ideología. El mismo profesional, la sesión anterior, señaló, basó o fundamentó su exposición a partir de las etapas del desarrollo y especialmente desde la noción de psicoanálisis. Yo diría que tanto el género como el psicoanálisis no son otra cosa más que constructos teóricos que buscan tener una mirada comprensiva del ser humano y su relación con el entorno. No tienen que ver con formulaciones de otra naturaleza. Y voy a hacer una disquisición. El psicoanálisis en su formulación inicial es bien biologicista en términos de las etapas del desarrollo. Luego viene una etapa culturalista en términos de la influencia del medio. Y en tercer lugar, la etapa más preponderante es la que asume una mirada, podríamos decir, de carácter más interaccional entre el medio, las variables biológicas y la psiquis del sujeto. Digo esto porque de manera... En algunas exposiciones ha habido un tratamiento diferenciado del género respecto de la orientación sexual y en otras ha habido un tratamiento más bien en conjunción de orientación sexual respecto de género. Y a partir de ello se ha llegado a la conclusión en algunos casos de señalar que el problema radica en que esto puede ser una enfermedad, que es básicamente lo que se ha dicho. Yo quiero, y apelando, o más bien recurriendo a los manuales de psiquiatría existentes, en este caso al DSM-4, DSM-5 y al CIE-10 de enfermedades y patologías, la homosexualidad sale del DSM-4 en 1973, es decir, es excluido como patología. Luego, en 1990, la homosexualidad sale del CIE-10, que es el otro manual ampliamente reconocido en materia de patologías y trastornos. En 1980, el DSM incorpora el trastorno de sexualidad como patología. Posteriormente cambia la denominación por nombre a disforia de género. Sin embargo, mantiene la noción de patología orientada al malestar experimentado a partir de la interacción con el entorno y no por las características de la condición de transgénico. ¿Qué significa esto?
que lo que genera ansiedad, angustia, malestar, no es la condición de trans, es más bien cómo el medio se relaciona con esa persona, que no solo es discriminación, o sea, es una de las manifestaciones. Porque, y esto respondiendo a cuál sería el propósito de legislar una ley de estas características, si es que eventualmente no tuviese implicancias desde el punto de vista de la intervención en el niño, niña o adolescente. Básicamente porque la norma genera cultura y la cultura contribuye a la norma. Un mal reconocimiento de identidad, una ausencia de reconocimiento de identidad, un fallido reconocimiento de identidad tiene implicancias en la construcción del sí mismo. Y esto es importante porque desde el punto de vista de la organización psíquica, el sí mismo es fundamental, el self. Con esto quiero decir que, y respondiendo a una de las, digamos, reflexiones que surgieron en la sesión anterior, ¿por qué sería importante precisar identidad de género y no establecer solo la noción de género? O de identidad, corrijo. Porque la identidad es un principio de organización fundamental de la psiqui, permite el funcionamiento autónomo, impacta en la autoestima, brinda capacidad de diferenciarse, ayuda a constituir intercambios saludables, predice y establece continuidad en las conductas, en los afectos y en las cogniciones, pero especialmente también tiene un componente de género y de sexualidad que nos define. Y esto es muy importante por la complejidad de entender el concepto de identidad. La identidad nos asimila al conjunto de la sociedad, pero también nos diferencia. Es decir, un sujeto o una sujeta sana tiene una buena identidad integrada en la medida que es capaz de asimilarse conductual, afectiva y cognitivamente, pero también es capaz de diferenciarse. Y si no se le reconoce el componente de identidad de género, no puede diferenciarse. Es ahí el núcleo de por qué es necesario visibilizarlo como un concepto particular y propio, y no absorberlo. En ese sentido, y aquí me remito, la pregunta es ¿cuál es la implicancia de establecer identidad de género en este proyecto de ley como un derecho? La semana pasada, o la antepasada, no recuerdo bien, una de las reflexiones era cómo esto conversa o es complementario con la ley de identidad de género que se está discutiendo en el Senado. Hoy día yo tuve, idealmente para nosotros hubiese sido óptimo que hubiese estado el ministro secretario general de Gobierno, quien lleva el proyecto en primer trámite constitucional en la Comisión del Senado. Sin embargo, como se comenzó con la presentación de la directora del Sename, los plazos se cruzaron, los tiempos, y él tenía que exponer en otra comisión. Particularmente, hoy día se estableció un acuerdo con los parlamentarios de la comisión, en el sentido de establecer un procedimiento diferenciado en materia de identidad de género respecto de niños, niñas, adolescentes, es decir, menores de 18 años, asumiendo que tiene que tener una intervención distinta. ¿Qué es lo que señala este acuerdo y que va a ser la indicación que van a presentar la próxima semana? Teniendo presente que aquí está en discusión como impacto dos cosas. El cambio registral en la mención de sexo y nombre, que es un componente, y el otro, el cambio corporal mediante la intervención quirúrgica. Son dos dimensiones distintas. Déjeme terminar. Respecto de el cambio registral de la mención de sexo y nombre, el acuerdo y lo que se va a presentar como indicación es que para aquellos menores de edad que están entre 1 y 13 años y 364 días, es decir, antes de los 14 años, podrán hacer un cambio registral siempre que esté con la anuencia de los padres, que sea voluntad de los padres, ante tribunal de familia y con un rol proactivo del juez y del tribunal en determinar, en términos científicos, la pertinencia de ese cambio registral y del acompañamiento que tiene que tener el niño o niña en cuestión. Segundo, entre los 14 años y los 17 años y 364 días, y asumiendo que es una edad en que hoy por hoy, de acuerdo a la legislación vigente, se tiene responsabilidad penal,
se pueden casar con autorización de los padres, o pueden ser parte de un partido político, es decir, tienen, permítame terminar, el niño o niña podrá solicitar el cambio registral de la mención de sexo y de nombre con el apoyo de los padres. Si uno de los padres está en desacuerdo, en tribunal de familia y mediante proceso contencioso, se despeja. Siempre con la posibilidad y el rol proactivo de tribunales de familia en despejar y acompañar que este proceso se dé de buena manera. Respecto de intervenciones quirúrgicas, va a quedar explícito que no pueden haber intervenciones quirúrgicas antes de los 18 años de edad. Es decir, eso queda reservado para la mayoría de edad. Ahora bien, teniendo presente que eventualmente un niño o niña pudiese, a partir de la relación con los padres, el vínculo, optar por un cambio registral en la mención de sexo y nombre antes de los 18 años de edad, podrá impetrar una nueva, volver a la definición anterior de identidad solo después de los 18 años. Es decir, la primera posibilidad siempre con el acompañamiento de los padres, la segunda después de los 18 años de edad. Yo creo que con eso estamos dando respuesta a algo que es importante, que tiene que ver con el reconocimiento de la identidad de las personas. El rol de los padres. Respecto del tratamiento hormonal, el señor diputado Monkever, si me permite. Porque lo que pasa es que la pregunta que usted me hizo, respecto del había tratamiento dicho. hormonal, no innova el proyecto. Toda vez que hoy por hoy, para hacer tratamiento hormonal, se requiere la anuencia de los padres y a la vez se requiere informe médico con protocolo. Es decir, hoy por hoy eso está resguardado en función de la legislación y la normativa de salud vigente. Por tanto, estamos dando respuesta íntegra, digamos, a algo que es importante. El rol de los padres en el acompañamiento y el derecho de los niños, y del mismo modo, el que se dé la posibilidad de que la identidad de género se exprese. Quiero solo terminar señalando, y esto es muy importante, que hace unos días hubo una conferencia Perdón, de prensa. es que si hacemos 3 diálogos, al final hacemos las mismas preguntas, las cosas que ya ha explicado el ministro, las estamos volviendo a preguntar. Entonces, yo pediría que nos concentráramos en lo que el ministro está planteando, para que después no preguntemos lo mismo que ya ha dicho. Sí, Ministro. sí, no, es muy importante señalar que en la comisión del Senado estaban todos los sectores políticos representados y hubo un amplio consenso respecto de esto. Y lo otro que quiero señalar, pero me permite terminar, pues. Diputada, por favor, diputada, deje que termine el ministro. Deje que termine el ministro, después te argumenta, después pone su agregar argumentación. y adicionar, Por favor, que hace unos días hubo una actividad con niños transgéneros a propósito de la petición que sus familias hacen la organización Transitar respecto a establecer el Día Nacional de los Niños Transgéneros. Y estaba una persona transgénero que después fue agredida violentamente en la vía pública, que es candidata a concejal, violentamente agredida en la vía pública. La verdad es que el reconocimiento de la identidad de género, tal como está expresado en la ley de no discriminación, en este mismo cuerpo que estamos legislando en el artículo 8, tiene que ver también con eso, con la dignidad de las personas. Muchas gracias.